Hola, queridos y queridas estudiantes. Para seguir hablando sobre el pensamiento andino, es muy importante que yo les presente a uno de los referentes más importantes del pensamiento subalterno en el sur, y ella es Silvia Rivera Cusicanqui. Es una socióloga y activista de origen aymara. Ella es boliviana, nació en La Paz y es una mujer que se autoidentifica como feminista comunitaria y es una de los mayores referentes para hablar acerca de qué es eso de lo andino, qué es eso de lo mestizo. Ella tiene un montón de textos que nos servirían de referencia para empezar a estudiar esto. Yo les voy a nombrar dos. Uno de ellos es Sociología de la Imagen y el otro texto es Un mundo cheje es posible. Lo cheje es el concepto talismán en la obra de Silvia Rivera Cusicanqui. Silvia Rivera Cusicanqui es socióloga, historiadora y activista. Nació en La Paz en 1949. Su producción intelectual y su trayecto militante siempre fueron de la mano. Cuando las dictaduras bolivianas la empujaron al exilio, escribió Oprimidos pero no vencidos, un texto ya clásico en el que interpelaba a una izquierda dogmática que nunca reconoció a los indígenas como actores políticos. Tras el fracaso del socialismo real y en medio del apocalipsis neoliberal, ambos proyectos eurocéntricos, los trabajos de Silvia nos proponen descolonizar nuestra mirada y desarrollar un pensamiento propio, localizado en el sur andino. Silvia Rivera Cusicanqui es una de las intelectuales más relevantes de América Latina. Imposible encasillarla. Fue maestra rural y militante por la despenalización de la coca. Es pedagoga, anarquista, cineasta y amante de las plantas y la cocina andina. Esto a los pajaritos. Silvia Rivera desarrolla su propuesta teórica desde un lugar de enunciación andino, desde ese carácter material y semiótico que es preponderante en los saberes del sur. Ella tiene un trayecto muy grande, no solamente como socióloga, sino también como militante, eh, inicialmente en las izquierdas marxistas, por lo cual estuvo exiliada por las dictaduras bolivianas en varios países de Latinoamérica. Entre ellas estuvo exiliada en Colombia. Aquí precisamente ella escribió una de sus obras más importantes, que es Oprimidos pero no vencidos, que es un texto que resalta justamente la importancia de reconocer a las personas indígenas como actores políticos. Sí, la cosa familiar tiene su sentido porque a uno le explica cosas de uno misma, ¿no? Y afinidades. Pero para mí, por ejemplo, uno de los temas así de mi vida, de darme continuidad, ha sido la comida. Yo cocino todos los días de mi vida. Y claro, cocinando he aprendido a pensar. Es curioso, pero yo asocio mucho el rumiar ideas con el proceso cuando estoy cocinando. Y por eso no puedo que me ayude nadie ni que me charle nadie. Desde mediados de los 70, Silvia militó en el movimiento catarista indianista. Las sucesivas dictaduras militares la empujaron primero a la clandestinidad
y luego a la cárcel y el exilio en México, Colombia y Argentina. Silvia es madre de 4 hijos y abuela de 4 nietos. El recorrido por sus fotos nos traen en primer lugar las imágenes de su padre, Cayo Rivera, con quien tuvo una relación entrañable. En su genealogía, el linaje indígena viene de su madre, Gabriela Cusicanqui. Contame esta foto, este cuadro de familia. Bueno, ese es el cuadro típico de familia de mis viejos con mis hijos, ¿no? Eran los primeros nietos de mis papás y tenían mucho cariño con ellos, ¿no? Y ellos me han ayudado muchísimo con los chicos. Cuando yo he salido al exilio, los chicos se han quedado con ellos y luego han viajado ellos a México a dejármelos. Y mi viejo fue el que me ayudó con los libros que a mí me confiscaron para que pueda escribir Oprimidos pero no vencidos. Me mandó Zárate, Temible Vilca, un montón de libros que... Te había confiscado la dictadura. Sí, y bueno, es que a mí me confiscaron todos los papeles y unos pocos libros, pero mi viejo consiguió copias y qué sé yo, y logré escribir el libro en Colombia. Silvia Rivera Cusicanqui se autoidentifica como una feminista de frontera o una feminista comunitaria. Este tipo de feminismos nacen a través de unos cuestionamientos que son heredados de los feminismos de la liberación y los feminismos postestructurales, y específicamente Silvia Rivera propone un cuestionamiento de las perspectivas del poder en relación a la etnia. Ella va a decir que etnia y género son 2 categorías que podrían estar unidas en una forma de subalternización que es bien específica y que se encuentra en lo político. Ella va a decir, el discurso neoliberal y el discurso izquierdista tienen algo en común, y es que paradójicamente están mediados por un poder específico, que es el poder patriarcal. En todo esto, ella hace un recorrido por el concepto identidad, desde una postura antiesencialista, y toma la identidad como algo que no es fijo. Entonces, dentro de toda esta lectura de los feminismos, ella propone algo específico, y es que hay que subrayar la necesidad de localizar el pensamiento del surandino en los feminismos, un poco ante la crítica de muchas cuestiones en los feminismos liberales en función de lo que hemos revisado con anterioridad, y es que las mujeres del mal llamado tercer mundo no todas somos iguales. Y ella lo hace reconociendo elementos que son comunitarios, elementos espirituales, elementos étnicos en su mirada anarquista de lo político, por lo cual instala la importancia de ampliar el discurso del poder desde lo cotidiano. En Bolivia hay una expresión, un neologismo que es birlocha. Birlocha significa, según el diccionario de la Real Academia, chola que adopta vestiduras de mujer de una clase social superior. Silvia Rivera Cusicanqui va a decir que ella no es una birlocha, sino que es una birchola. Ella va a subvertir este término boliviano y va a decir que nosotros podemos deslocalizarnos de estas formas de poder desde la creación de textualidades desde lo propio, ¿sí? Ella hace referencia entonces a ese mandato materno de construirse como una birchola, y es un mandato que es indirecto, que es inconsciente, que es simbólico. ¿Por qué? Porque la birchola es un objeto étnico no identificado, dice ella, burlándose un poco del término, y también como una defensa ante la exotización de lo andino. Entonces ella va a decir, yo no soy una birlocha porque yo no soy una chola que adopta vestiduras de una mujer de una clase social superior, sino que yo soy una mujer blanca que adopta vestiduras de chola, porque quiero ser chola, porque yo soy chola.
lo dice de esa manera, rescatando toda su herencia aymara por parte de su madre y también por su experiencia de vida al ser cuidada por Rosa, una mujer aymara que la cuidó desde que ella nació y que le enseñó muchos de los elementos relacionados con su etnia. Así entonces Silvia Rivera Cusicanqui tiene un pasado que ha sido vinculado a los movimientos cataristas, cocaleros, libertarios en Bolivia y hoy ella vive en la militancia realizando su utopía, como ella lo dice, en el Tambo. El Tambo es un espacio político, es un espacio cultural en La Paz, en Bolivia, en donde ella reúne a un conjunto de personas, sus compañeros y compañeras del colectivo Cheje. Este colectivo organiza cursos, organiza actividades, fiestas, presentaciones, de hecho han hecho películas y unen todos los saberes teóricos de distintas disciplinas en una labor manual. De ahí que lo cotidiano construya saber. La experiencia acá me atravesó de muchas formas. Emocionalmente, intelectualmente, de la idea de lo cheje, elementos distintos que chocan entre sí y que no buscan sintetizarse. Por ejemplo, claro, esto de la ciencia es ese conocimiento europeo que lo tenemos todos desde en distintos aspectos de nuestras vidas, nos atraviesa, y la cosmovisión aymara, por ejemplo, estando aquí en La Paz, que estos dos mundos se reconocen junto con muchos otros que existen acá y cada uno tiene mucho para ofrecer al otro. Y ese dar comienza en el reconocimiento de ese otro distinto. Y no buscar un híbrido, una síntesis, sino esa tensión creativa. Aquí se busca romper la barrera entre el trabajo manual e intelectual. La lectura y la discusión teórica conviven con la siembra, y los alumnos que llegan de Europa y América Latina aprenden en la huerta, junto al maestro Gabriel. Desde esta noción, entonces, Silvia Rivera considera que absolutamente todos y todas somos maestros y maestras. Es así entonces que nos ayudamos entre nosotros y nosotras a construir una identidad. Ella recuerda algo que en Bolivia se denomina el complejo de Aguayo. El complejo de Aguayo está justamente relacionado con esta palabrita que les nombré hace un rato, que es birlocha, ¿sí? El complejo de Aguayo es negar nuestra propia identidad indígena, en el caso de Bolivia, la identidad aymara. Y ella dice que ella sufrió de este complejo de Aguayo y que lo reproduce en su vida, en sus primeros años de vida. El complejo de Aguayo es un concepto de Rosario Castellanos y se crea en la negación de la identidad. Específicamente, Silvia Rivera Cusicanqui nos habla de una mujer que ella ama desde niña, Rosa, que es su cuidadora. Y es una mujer que ella ha amado toda su vida, pero que olvida en algún momento de su vida y que quizá esa construcción como ser amado, el haberla creído madre, le genera un vínculo que es indestructible. Pero al mismo tiempo de que ella va creando este vínculo con Rosa, ella es víctima de un odio que es infundido por su familia biológica que niega la identidad indígena de Rosa y que por ende no quiere que esa identidad indígena sea adoptada por Silvia Rivera. Entonces Silvia pierde a Rosa a sus 8 años, ella cae en una crisis emocional, una que la lleva a cuestionarse ese complejo del que nos habla Rosario Castellanos y que ella considera como su herida colonial. Ojo con este concepto. Esa es su herida colonial. Una herida produce dolor, un dolor que no es emocional solamente, sino que está en las fibras del ser. Y que ella va a decir que esta herida colonial le produce un dolor que es físico, que es mental, pero también un deseo
de interactuar con un mundo que ha sido históricamente despreciado. Por eso ella dice, yo no soy virlocha, soy virchola. Y ese mundo que ha sido históricamente despreciado, pues se va relacionando también no solamente con una experiencia subjetiva, que es esta que les acabo de contar, una experiencia de Silvia niña, sino también de Silvia observando su entorno. Y esa observación del entorno le hace llevar este concepto de herida colonial quizá más a lo social. Ella cuenta cómo en Cerro Rico, en Bolivia, Cerro Rico es una mina de extracción, hay un hueco, toda la mina es como un hueco. Ella dice, ese hueco es como una herida, ¿sí? Y es una herida que deja el saqueo colonial en Bolivia y que ubica al minero, a la minera, como un eje central del saqueo colonial, y es un saqueo que ejerce el boliviano y la boliviana a sí mismo. Se saquea, ¿sí? Con estos dos ejemplos, Silvia Rivera Cusicanqui ubica una especie de colonialismo que es interno, que es la valorización del europeo, la valorización del otro blanco y la desvalorización de lo propio. Y esa es una forma de dominación que configura absolutamente todo en el pensamiento andino, en donde eso que se configura es desde cómo nosotros comemos hasta cómo nosotros concebimos el conocimiento. No podemos verlo solamente en la producción de conocimiento, sino también desde lo cotidiano. Por eso se considera que esas invasiones de la subjetividad no solamente vulneran nuestras identidades, sino también nuestros afectos que están ligados a nuestra propia memoria, y se crean entonces unas crisis subjetivas. Estas crisis de la subjetividad se podrían recuperar desde la descolonización de la subjetividad, desde las prácticas cotidianas, va a decirnos Silvia Rivera, contando nuestra propia historia, haciéndonos cargo de ella, haciéndonos cargo de la propia sangre que nos habita. Cuando ya volví del exilio, ya formé todo un grupito que era el taller de historia oral andina, donde parte de nuestra formación era contar cómo te llegó la herida colonial. Y cada uno contaba cómo la discriminación aquí, o cómo habían tenido que dormir en la calle porque no había un lugar donde hospedar, qué sé yo, todo el sufrimiento de ser aymara, migrante urbano, y yo el sufrimiento de ser mestiza puesta en el mundo sin que yo he pedido a nadie que me pongan, y tener que entender que hay una dominación y que yo debo ejercerla y que yo no quiero ejercerla. ¿Cuál es la materialidad de esa herida colonial? Eso opera sobre los afectos. Cuando a ti te dicen que tú no puedes darle un beso a una persona porque ella es una india y yo le quiero dar un beso, y vulnera mi sentido más elemental del afecto, de la protección, del cariño, del amor, y que me digan que esa no es mi mamá y que no tengo por qué tenerle cariño, es como te digan un latigazo. O sea, el afecto es muy vulnerable y uno tiene mucho sufrimiento por esas rupturas de afecto. Yo me acuerdo, mi hijo mismo una vez volvió llorando del colegio y lo trajo a su amiguito. Y su amiguito, ellos estaban en colegio fiscal, y su amiguito era Iriondo de los Yungas y era lazarillo de un ciego. Y su profesora le dijo hediondo. Y mi hijo no pudo aguantar y se salió del colegio, y después lo fue a buscar a su amiguito para traerlo y como para que comamos juntos. Y el otro no podía ni contarme porque se le llenaban las lágrimas, ¿ya? Porque era su mejor amigo. Entonces, eso para él yo creo que ha sido la herida colonial. Entonces, son esas las experiencias fundantes que luego se traducen en inquietudes académicas. Claro, por supuesto. En entender por qué un hombre que puede ser un sabio, que puede tener un conocimiento de muchas cosas, es tratado, es tuteado, es tratado con displicencia, con desprecio. ¿Cómo es posible que uno tenga una
cortina que te impide ver al ser humano, ¿no? Y cómo la igualdad de inteligencias, la posibilidad de pensar reside en cada ser humano, y la experiencia de cada uno es incanjeable con la de los demás, y todo el mundo tiene algo que enseñarte, y tú también, o sea, todo eso es pues la comunicación. Y bueno, eso forma parte de la pedagogía, ¿no? De la pedagogía de descolonización que yo trato de hacer, ¿no? El punto entonces es que el mestizaje se localiza como una categoría que es emancipadora. ¿Por qué es emancipadora? Porque nos está dando cuenta de eso que es el pasado, un pasado vivo. Y en el mundo aymara, que es el que conoce Silvia Rivera, el Pachacuti es ese pasado que orienta, es el que nos lleva a observar las crisis desde el presente, que a su vez llevan a recuperarlo, es decir, su pertinencia es la que se hace visible. Ahí el olvido es la invasión de la subjetividad por cuenta del capitalismo. Entonces las memorias son supremamente importantes para los pensamientos andinos, pero sobre todo para ubicarnos desde esta conceptualización del mestizaje. Con estas consideraciones entonces se sitúa lo cheje en el pensamiento de Silvia Rivera Cusicanqui, que como se los decía es una palabra talismán, es una brújula y es un talismán del pensamiento que pone en manifiesto en su obra Utuluanti, esta obra de Silvia Rivera que significa en español lo irreparable, y la escribe más o menos en los 90, en donde ella sitúa lo cheje como una yuxtaposición. Es una yuxtaposición de colores, el color negro y el color blanco, que de lejos pareciera un gris como jaspeado, como un tercer color porque pareciera que se mezclan, pero si se observa de cerca, estos dos colores no se juntan. Es lo blanco manchado de negro y lo negro manchado de blanco. Ella nos va a decir que estas identidades, la identidad negra, la identidad blanca, no se funden entre sí, pero se articulan y esa articulación genera una potencialidad. Esa potencialidad es emancipatoria, es creativa y es la categoría mestizaje. El mestizaje como una potencialidad. Las versiones oficiales del mestizaje son las que piensan que hay una fusión completa del negro con el blanco o el café con el negro, o que es el blanco con el café oscuro, que produciría una especie de café con leche, que sería la raza cósmica y toda esa ideología reaccionaria que ha informado el Estado mexicano, pero en el caso del Estado boliviano, el mestizo como ciudadano, ¿no? Es decir, varón, ilustrado, negador del pasado, la política del olvido. Esto no quiere decir negar el proceso mismo de mestizaje, a falta de otra palabra. Entonces yo distingo un mestizaje de fusión, de olvido, de negación, que le llamo el mestizaje pachuima, el mestizaje que tiene el alma dividida, que a ratos le sale el indio, a ratos le sale el blanco, que tiene complejos, es un ser lleno de complejos, y mayormente varones que desarrollan una violencia misógina para resolver sus conflictos con los más blancos. Su escala de valores está marcada por lo blanco y generalmente la mujer es más india, somos más indias, y entonces la misoginia viene de la frustración de trepar en la escalera social. Entonces ese tipo de mestizaje es el que ha sido entronizado como el mestizaje oficial por los estados como Bolivia y sobre todo México. El problema también es que cubre la categoría de lo indio como una manera de estar en el mundo. Encubre lo indio, niega lo indio, declara a lo indio fenecido y parte del pasado. Y lo que el mestizaje cheje, que es la forma emancipada y emancipadora del mestizaje, de la posibilidad de ser y habitar distintos mundos al mismo tiempo,
es el que nos libera de esa tentación de negarnos y nos ayuda más bien a reencontrar a las abuelas indias que habitan nuestra sangre y aprender de ellas y recuperar los conocimientos, en mi caso a través de la lengua, pero también a través del paisaje, a través de otra relación con el mundo de la naturaleza y sobre todo con el mundo de los muertos, que nuestras sociedades practican. Aquí hay unas grandes fiestas de muertos, los muertos viven. Eso es una contradicción. Se ha vuelto folclore, se ha vuelto cine de Hollywood, pero en el alma de cada mexicana y mexicano creo que habita un deseo de dialogar con los muertos y eso nos hace diferentes. Asumir esa diferencia, profundizarla, radicalizarla, convertirla en un modo de vida en lo cual lo indio te informa tu manejo del cuerpo, tu manejo de tu salud, te hace huir de las farmacias y encontrarte con las curanderas, te hace huir de toda esa modernidad pastiche, chatarra que nos rodea, a buscar consumos sanos, etc. Y también hacer comunidad, crear comunidad, recrear comunidad en contextos urbanos. Entonces a eso yo le llamo una episteme india. Este concepto, locheje, es una metáfora que es comunicada a Silvia a través de Víctor Zapana, que es un escultor aymara, y ellos hablan acerca de los animales, de cómo la serpiente y el lagarto vienen desde abajo, pero también son de arriba, son masculinos, son femeninos, es decir, tienen una dualidad. Y esta dualidad que es implícita en su constitución le parecía a Silvia Rivera una muy buena metáfora, una metáfora potente para explicar un tipo de mestizaje que reconoce la fuerza de su lado indígena, pero también la potencia para poder equilibrarla con la fuerza de lo europeo durante la colonización. Entonces se propone al locheje como una fuerza que es descolonizadora porque descoloniza el mestizaje. Es necesario recuperar la potencia metafórica del lenguaje para poder pensar de nuevo la realidad y no quedarnos con los diccionarios hechos por jesuitas o por dominicos que se han ocupado de expurgar toda la potencia de pensamiento conceptual de nuestras lenguas. Entonces, la tarea de las personas que hoy día pensamos en bilingüe es de devolver la potencia metafórica a las palabras y la palabra cheje es una designación simplemente de un color, el color hecho de puntos blancos y negros yuxtapuestos que de lejos se ve gris, como si fuera un tercer color que no es ni negro ni blanco, pero es un tercer color que está hecho de la contradicción de dos colores opuestos y que esa contradicción es lo que desarrolla su potencia, porque también hay que ver en el diccionario de la Real Academia Española que gris y grisura son palabras de desprecio, ¿sí? Y en la vida, la lengua cotidiana del cono sur de países como Argentina y Uruguay, grisura es una forma de desaliñada, poco decente de la identidad. Entonces, reivindicarnos manchados, contaminados y grises permite darle la vuelta a ese estereotipo y pensar que las identidades compuestas de manchas contradictorias, de aportes de diferentes horizontes, tanto temporales como espaciales, nos dan la potencia más bien de pensar en bilingüe, de pensar acudiendo a las diferencias y no asumirnos como una homogeneidad. Así entonces locheje son elementos diversos que chocan, pero que no buscan sintetizarse, ¿sí? Como lejos de una fusión, lejos de una hibridez, se trata de convivir, de habitar las contradicciones, de no negar ni una parte ni la otra, de no buscar una síntesis entre estas dos partes, sino admitir la permanente lucha
en nuestra subjetividad andina entre lo indio y lo europeo. Cada pensamiento se tiene que desarrollar desde el territorio y esa es la clave en lo cheje. El punto clave de este saber otro entonces es el sur andino y todas sus utopías. Y con ello nosotros tenemos que reconocer que esa vivencia de la contradicción que nosotros habitamos, esa contradicción fuerte entre lo occidental y lo que nos da el paisaje, el ámbito local, lo que nos conecta entre otras con esa otra cara, precisamente es lo que va a darle una potencia universal, porque la contradicción es un hecho propio de nuestros tiempos. ¿Cómo es posible un mundo cheje? Es una utopía, nos dirá Silvia Rivera Cusicanqui, pero es una utopía el pensar que podemos realmente colectivizar esa visión y controvertirla en un recurso de acción política. No se realiza, pero hay algo importante y es que se convierte en un horizonte, en un proceso, en una posibilidad de rebeldía. Se trata de ser muy radicales en cuanto a todas las mentiras que nos ha regalado la modernidad trucha que habitamos. No sé si la palabra trucho es habitual en México, la modernidad pastiche, la modernidad falsa, la modernidad caricaturesca que habitamos, porque siempre nos queremos parecer a alguien que está más lejos que nosotros. Y creemos que la modernidad consiste en consumir el objeto moderno, pero resulta que el consumo es la punta del iceberg de esa modernidad. Todo el proceso de construcción de la ciudadanía basada en la igualdad, basada en el respeto a la diferencia, queda muy por fuera. Entonces creemos que consumiendo ropa de marca nos vamos a parecer a los modernos y seguimos siendo arcaicos en nuestro trato discriminatorio con la persona que llega de una comunidad, con las mujeres, con las viejas. Esa modernidad no la queremos. Queremos ser modernos a nuestra manera, que ha sido la manera en que el siglo XVI mujeres y hombres han incursionado en el mercado, han creado circuitos de sobrevivencia urbana. Somos más modernos que los arcaicos señores, dueños de haciendas, de vidas y de mujeres y de servidumbre, ¿no es cierto? La servidumbre es un rasgo arcaico de nuestras élites y la gente india que trabaja con sus manos es más moderna que esos señores que viven del trabajo. La posibilidad entonces de un mundo cheje, de un mundo en donde el mestizaje cobra fuerza, tiene que ver mucho con algo que citó Silvia Rivera Cusicanqui justamente en su tesis. Ella cita una frase muy conocida de Lenin, en donde hace referencia a la memoria utópica, esa memoria que nosotros y nosotras debemos recuperar en el mundo andino. Hay una palabra aquí en esta frase, como ustedes pueden ver, que es la fantasía, y la fantasía aquí hace referencia a un deseo, a desear lo imposible como principio de esperanza, pero a desear con rebeldía, es decir, con acciones improbables, pero que se terminan haciendo. Eso que denominamos nosotros deseo de cambio, que crea unos horizontes emancipatorios hacia una sociedad postcolonial que tiene un deseo que es socializado y en ello hay una utopía concreta. Y la utopía concreta son las mujeres. La utopía entonces feminizada crea un proyecto comunitario que se ve a futuro, que tiene un elemento prospectivo muy fuerte y ese proyecto comunitario se potencializa en la cotidianidad y en los microespacios que nosotros y nosotras recreamos primeramente nuestra relación con la naturaleza y que plantea también un horizonte de lucha. Este horizonte de lucha ha sido verdaderamente ampliado por las mujeres latinoamericanas y tiene una fuerza.
y es la fuerza de los comunes, la fuerza de las personas subalternas, que como lo plantea Silvia Rivera Cusicanqui, es una fuerza que es invencible y que nosotros la podemos ver metaforizada de todas las maneras posibles e incluso en lo material en los movimientos sociales latinoamericanos, que son lo que dan cuenta de primera mano de qué es el pensamiento andino y de por qué un mundo cheje sí es posible.